Porque somos únicas y especiales, Carros OK creó Tenías que ser mujer. Hola amigos, soy Juan Tábara de Carros OK. Estoy en Carros OK en la radio hablando de vehículos híbridos. En el primer segmento hablé qué es o qué significa un carro híbrido. En el segundo segmento he hablado de las ventajas y las desventajas de un vehículo híbrido. En este tercer segmento voy a hablar de qué tipos de vehículos híbridos existen. He hablado de los híbridos convencionales. El híbrido convencional, el que he comentado que está compuesto de un motor a combustión convencional, el tradicional que todos conocemos, y un motor eléctrico. Este es uno de los tipos de vehículos que prácticamente es el más común en el caso de la tecnología híbrida, ¿no? Y aquí el sistema del motor eléctrico se activa en momentos donde hay alta demanda de energía, ¿no? Aquí, por ejemplo, la aceleración requiere una potencia adicional, hay momentos de baja carga del acelerador, entonces cuando la batería está suficientemente cargada no tenemos ahí ningún problema. Voy a hablar de los problemas que se generan con el vehículo híbrido para la gente que de repente no sabe cuáles son los problemas, ¿no? Sobre todo, ¿qué pasa si se queda sin gasolina uno? Entonces, el vehículo convencional, el híbrido, dos motores, el convencional y el eléctrico. Se regenera cada vez que se hace una frenada. En algunos casos hay vehículos que a través de, cuando uno retrocede, se escucha que el vehículo está recargando, ¿no? Y en el caso de los vehículos hay unos híbridos enchufables. En este caso, por ejemplo, los enchufables tienen una batería de mayor capacidad. Esto permite que el vehículo pueda tener un recorrido mucho más largo cuando uno lo coloca en el modo eléctrico. Ahí, recuerden ustedes, por ejemplo, las personas que tienen un vehículo con caja automática, hay cajas automáticas secuenciales y hay cajas automáticas con manejo Sport. Uno le pone el botoncito, presiona el botón y pasa automáticamente al modo Sport. En el caso del vehículo híbrido enchufable, en este caso uno puede pasarlo al modo eléctrico. Está el botoncito ahí, lo pone en el modo eléctrico y ya está uno en esa condición para usar este vehículo híbrido enchufable. Enchufable significa porque se tiene que conectar a una toma de corriente como la que se carga el celular. Es una toma de corriente convencional, pero hay lugares específicos donde uno tiene que encontrar ese lugar para poderlo recargar. Por eso decía que en América Latina, el Caribe y en países pobres todavía esas tecnologías están incipientes. Si bien es cierto, el vehículo híbrido ha avanzado, el elemento muy importante aquí tiene que ver con la infraestructura. Mientras no haya infraestructura, eso no se va a masificar como está ocurriendo en países avanzados, caso por ejemplo Noruega, donde Noruega prácticamente domina la venta de vehículos eléctricos. Ya los híbridos prácticamente los están dejando de lado y el gobierno noruego ha establecido políticas claras para dejar de construir o de que se comercialicen vehículos a combustión convencionales. Entonces ahí tienen ustedes una gran ventaja, por ejemplo, de este país. Está ocurriendo, por ejemplo, en Chile hace poco se ha lanzado un programa muy interesante que va a ayudar a que la tecnología eléctrica e híbrida avance rápidamente, tanto como ha avanzado, por ejemplo, en Colombia. En México está creciendo también la venta de tecnología
eléctrica e híbrida. El problema es todavía la restricción en precios. Todavía son muy caros los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos son muy caros. Entonces, el híbrido enchufable, para retornar a lo que estaba comentando, a los tipos de vehículos híbridos que hay. Entonces, ustedes ya saben que este cuenta con una batería que es de una mayor capacidad, que con él pueden recorrer muchas distancias mucho más largas cuando lo ponen en el modo eléctrico. Tiene la capacidad o la condición de ir solo en modo eléctrico cuando ustedes lo deseen, y en ese caso tiene una autonomía determinada dependiendo del fabricante. Hay fabricantes que le dan una mayor autonomía de recorrido en kilómetros y hay otros que le dan una menor cantidad de autonomía para que recorran. Eso es lo que se denomina el plugin, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, algún vehículo y van a verlo plug-in. El plugin es el enchufable, es el híbrido enchufable. Ese es el segundo tipo de vehículo híbrido. En el caso de los microhíbridos, esos son los pequeños, ya se usa, en este caso, el motor eléctrico es el que permite arrancar al motor de combustión interna. De esta forma, permite que el vehículo pueda tener un impulso adicional en momentos de alta demanda de energía. El motor de combustión interna es el que proporciona la potencia prácticamente y una mayor cantidad de potencia. Ahí se pueden ver en diferentes carros alemanes que ya son muy conocidos realmente y que están imbuidos y metidos en este tema tecnológico durante mucho tiempo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los vehículos híbridos de rango extendido, estos vehículos funcionan como un híbrido enchufable, ¿no? Que he comentado que solamente es igualito el enchufe que es el que usan para un celular, con diferencia, con algunas diferencias obviamente en la entrada, ¿no? Y eso está también en el caso de los vehículos eléctricos, por ejemplo, es de acuerdo a cada país. Hay diferentes condiciones para usar ese tipo de plugin, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el híbrido de rango extendido, en lugar de tener una batería de mayor capacidad, tiene un generador. Ese generador produce electricidad que lleva a que la batería se pueda recargar cuando se agota. El motor de combustión interna no está conectado directamente a las ruedas. Por eso es que hace que el vehículo sea mucho más económico, porque los motores están conectados directamente a las ruedas. Entonces hay un rápido impulso para que el vehículo camine de manera más eficiente, camine de manera más ágil, y eso se traduzca en economía de combustible como parte de la ventaja que comenté en el segundo segmento. Entonces, aquí fíjense ustedes qué es lo que tienen que tomar en cuenta para que, si están interesados en comprar un vehículo híbrido, aunque todavía va a seguir siendo el vehículo híbrido en Perú, digamos, algo como que quisiera, ¿no? Yo quisiera comprar todavía, pero todavía no tengo la plata, pues ahí está el problema, ¿no? En Perú y en América Latina igual, porque todavía los vehículos híbridos y eléctricos son muy caros. Y sobre todo, como comentaba en el primer segmento, que no hay una dinámica en los gobiernos para acelerar ese trámite, ese pase hacia la tecnología híbrida, que terminaría realmente siendo muy importante, muy interesante para que los países se alineen a esta tecnología híbrida y eléctrica, y de esta forma los vehículos reduzcan sus precios, si es que hay políticas públicas enfocadas en el mediano y en el largo plazo para que hagan crecer este mercado, cosa que todavía no está ocurriendo. El kilometraje de un vehículo híbrido va a depender básicamente del tipo de vehículo que uno tiene, es decir, la autonomía que uno tiene para recorrer el vehículo híbrido va a depender básicamente de qué tipo de marca tenemos. Hay marcas que le dan mayor kilometraje y hay marcas que le dan menor kilometraje, sobre todo dependiendo del tipo de la batería.
y cuánto es lo que puede durar, por ejemplo, la batería de un vehículo híbrido. Hay vehículos híbridos que su batería está proyectada para que dure más o menos unos 6, 8, 10 años en algunos casos para algún fabricante que por ahí tiene o desarrollan este tipo de vehículos, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes, amigos, ya una información que les va a permitir a ustedes tener algo ya más concreto para que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer cuando decidan comprar un vehículo híbrido, si ya está dentro de su mira o si está dentro de su mirada ir hacia la conducción híbrida, que sobre todo genera un efecto de conducción más suave, más silenciosa. El vehículo ya no es como el vehículo a combustión, que es más ruidoso. En el caso del vehículo híbrido o eléctrico, ya el sonido es casi imperceptible, salvo en el caso del vehículo híbrido cuando se está regenerando, se está cargando la batería, uno pisa el freno y se va a sentir todavía ese sonido. En el caso del vehículo eléctrico, que es totalmente eléctrico, esto ya no es así. Eso voy a hablar también sobre esto de vehículos eléctricos en el siguiente programa de la próxima semana. Pero ya tienen ustedes ahí que aquí es una ventaja realmente muy importante empezar a conocer qué significa la tecnología híbrida o qué es la tecnología híbrida y cómo es que funcionan estos tipos de motores, ¿no? Para que ya más o menos tengamos una idea de cómo es que camina, cómo funciona, cómo es que se genera la potencia, cómo es que funciona realmente, porque el vehículo que funciona con gasolina, porque el vehículo de combustión interna va a tener que usar gasolina, o sea, es decir, el híbrido usa gasolina también, necesariamente tiene que tener gasolina porque tiene el motor de combustión convencional, ¿no? Y aparte el otro motor que es el motor eléctrico, pero que se regenera, dije, con cada frenada y en algunos casos con retrocediendo, se está empezando a cargar el vehículo, ¿no? Entonces fíjense ustedes ahí lo importante que es tener este tipo de información para saber exactamente qué es lo que podemos hacer cuando vayamos al mercado de tecnología híbrida, cuando vayamos a algún concesionario, para que sepamos exactamente qué es lo que tenemos que comprar para que no tengamos ningún problema. Entonces ya tienen ustedes ahí que tenemos los vehículos híbridos paralelos, los híbridos en serie, que es lo que comentaba, que no están conectados a las ruedas, ¿no? Se utilizan están conectados a las ruedas, pero en este caso los en serie no están conectados a las ruedas, se utilizan para producir electricidad para el generador que comentaba, ¿no? Y los híbridos suaves, que es lo que ya he comentado, que permite que el vehículo camine de manera suavecita, sin generar ningún problema, y uno pueda disfrutar realmente de la conducción. Voy a regresar en el cuarto y último segmento de esta semana para hablar de cómo es que se carga un vehículo híbrido, qué necesitamos saber para recargar el vehículo híbrido y cómo es que esto funciona. Voy a hablar entonces de cómo se carga el vehículo y las cargas disponibles de vehículo las cargas disponibles que hay para recargar el vehículo, valga la redundancia, para este tipo de vehículos híbridos. Los invito a revisar nuestro sitio web, entren a Carros OK, ahí pueden en la tienda empezar a vender ustedes directamente sus vehículos. Nosotros con mucho gusto lo podemos ayudar, asesorar y ayudar en la venta si ustedes nos confían también en la venta de sus vehículos. Regreso en el cuarto y último segmento de Carros OK en la radio de esta semana.